por Canal 4, Cabletel, Mercedes, Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón, y también a los anunciantes, auspiciantes que nos apoyan y hacen posible que podamos emitir este programa. También agradezco a las personas que nos envían mensajes, a veces nos rectifican por algún dato que dimos, alguna fecha. También recibimos mensajes de otros lugares de la provincia, del país y del mundo, porque como esto se carga en YouTube, se ve y queda como un archivo para quien lo quiera ver. Bueno, está con nosotros, con ustedes, y le agradezco que esté acá, a la directora Dora Mabel Salas. ¿Cómo estás, Dora? ¿Cómo estás vos? Hola, un gusto. Gracias por la invitación. Dora, hace poco, una semana, dos, fue el aniversario de la escuela. ¿Nos podés contar un poquito esto, la historia de esta escuela, que es una historia bastante amplia de muchos años? Exacto. El pasado 29 de abril, la Escuela 84 cumplió 125 años. Fue fundada el 29 de abril de 1898 y su primer director fue don Teléforo Galeano, Sebastián Teléforo Galeano, y la escuela funcionó en su casa, en la calle Juan Pujol y Batalla de Salta. A media cuadra de mi casa. Exacto, ahora. Así que usted es vecino de la primer casa. De la primer Era casa la de la casa escuela. de él, la casa de su madre. Él fue director hasta 1911 aproximadamente y llegado a 1920 se traslada, la escuela fue creciendo y entonces se traslada a la esquina de Fray Luis Beltrán y Rivadavia. Allí funcionó hasta 1949, donde el gobierno provincial de la época gestiona la adquisición de un lugar, un edificio. Y ahí se compra la propiedad del señor Carlino en Fray Luis Beltrán y Pedro Ferré, la actual escuela. ¿A dónde está actualmente? A donde está actualmente. Y ahí comenzó a funcionar desde 1951, previo refacciones y ampliaciones del local, ¿no? Sí, ahí está funcionando actualmente. ¿Y cuántos alumnos más o menos tiene? Y actualmente tenemos una matrícula de 240 alumnos. Teniendo en cuenta desde sus inicios fue fluctuando. Cuando se inició la escuela, habían pocas escuelas en Mercedes y ella es una de las históricas escuelas que llegó a tener categoría A numerosa. Y bueno, después con la apertura de otras escuelas fue mermando la matrícula. Actualmente tenemos 16 divisiones de grado. 16 divisiones de grado entre ambos turnos y una matrícula aproximada de 240 alumnos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro edificio, el espacio físico de los salones reducido, esto también hace que sea reducida la matrícula por sección, digamos. ¿Cómo es esto de ser directora de una escuela, tener esa gran responsabilidad? Todos esos chicos, se dice, no me consta, que son bastante más difíciles que antes. ¿Cómo es esto? Y sí, es un desafío constante. Yo llevo particularmente 27 años de docente y en la gestión
tengo 6 años en la gestión y 2 años de directora. No es fácil porque fue cambiando la sociedad, fue cambiando la idea de la escuela, la función de la escuela ante esta sociedad y bueno, uno se va adaptando. No es fácil la gestión, actualmente más nos vimos afectados por la pandemia, 2020 y 2021 hizo que tengamos que modificar varios aspectos, reforzar otros y bueno. ¿Pudieron dar clases por internet? Y se encontró limitado, como en todo, sí, porque nosotros tenemos que evaluar la población escolar de escasos recursos, en su mayoría, no digo todos, pero nuestros alumnos no tenían acceso a un classroom, a una conexión virtual, a un Google Meet, sí por WhatsApp, las seños pasaban las actividades, y aquellos que no tenían WhatsApp, y bueno, se le acercaba como se podía la fotocopia, en contra de que quizás esa protección que debíamos tener, pero bueno, teníamos que llevar las actividades a los chicos, así que con el extremo cuidado se le acercó a los chicos las actividades, las meriendas. Meriendas también dan. Claro, porque la partida de leche, en la escuela se da el desayuno y la merienda. En época de pandemia también recibíamos y teníamos que... Eso no se podía claro, el alimento, dejar de darle la merienda a los chicos. Y más en época de pandemia, recordemos que hubo una problemática económica muy importante al no salir a trabajar, gran parte de la población también dificultó mucho. Luego de la pandemia sí vino el mayor desafío, que fue ese gran bache que queda del aprendizaje de los chicos. Algunos pudieron adquirir competencias nuevas, aprendizajes nuevos y otros se quedaron. Y bueno, ahí tuvo que haber estuvo la intervención del Estado y la nuestra, generando dispositivos, digamos, para refuerzo. Sí, yo veo que se reconoció a muchos sectores, pero al maestro no se lo reconoció esa gran labor silenciosa que hizo y siguiendo, incluso arriesgando su salud, porque era época de que aconsejaban no salir, pero ellos tenían que salir para darle a estos chicos incluso el desayuno y demás, ¿no? Exacto. La tarea del docente siempre fue la misma, fue cambiando la sociedad y la idea de que tiene el docente, porque el docente... Antes, en el inicio de la escuela 84, el docente era la maestra que se dedicaba a enseñar solamente a los alumnos, darle los conocimientos, la ciencia. Actualmente el docente entra a la casa en un sentido figurado, tiene que hacer de asistente social, ver si tiene para comer, si podemos ayudarle con un calzado. Hay docentes que fuera extraescolar apoyan a sus alumnos. Y durante pandemia hubo muchos docentes que hicieron un gran trabajo silencioso. Me consta de que han preparado fotocopias pagadas de sus bolsillos para llevarle a los chicos, enseñarle a los padres a través de una videollamada en cómo enseñar al chico. Imagínese un primer grado, un niño que empieza a leer en época de pandemia, claro, cuando el contacto visual y personal, interpersonal, es tan importante para el aprendizaje, porque pasarán décadas, pasarán años, pero la enseñanza en la escuela es personal. Sí, me decían algunas maestras que iban a la casa de algunos chicos y hasta le daba miedo como los lugares donde tenían que ir y demás, que era algo... y que obviamente no los acompañaba nadie en seguridad, sino tenían que ir a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y nosotros llamamos una parte de la docencia el currículum oculto. Hay cosas que enseñamos y que no están prescriptas, nosotras la enseñamos, y también hacemos eso, que más allá de que había peligro y todo, nosotros trabajamos con personas. Entonces ellos requerían de que el maestro vaya, y el maestro llegó a la casa, he acompañado a docentes, llevar mercadería, preguntar cómo están, o docentes que estaban enfermos, los alumnos, tenían que ir y llegar con lo que podían, así que fue un gran trabajo reconocido y yo creo que la sociedad siempre ve. Lo que pasa es que es un dilema en separar la vocación docente de la profesión,
que es otro. Hablar del docente, el maestro trabajador no es lo mismo. Y porque entonces, algunos dicen, sí, trabajan 4 horas y se van. Eso es porque no tienen un maestro en la familia. Mucho más afuera que adentro de la escuela, ¿no? Siempre decimos eso es porque no hay un maestro en la familia, porque en realidad esas 4 horas se alargan con las horas de actividades de planificación, las reuniones se tienen que hacer fuera del horario escolar. Es todo un gran trabajo. La verdad que yo tengo que destacar que la escuela ha hecho lo posible por acercar a todos los alumnos y después volver a traerlos, porque también sufrimos el chico que salió del ritmo de la escuela y no quiso volver, sobre todo en el segundo ciclo, alumnos de 12, 13 años que no quisieron volver a la escuela. Entonces la escuela tiene la función de volver a conquistar a ese alumno y darle la importancia al estudio, ¿no? Así que... ¿Es muy difícil manejar a estos chicos? Yo creo que no. Actualmente los chicos necesitan mucha contención. La educación emocional es muy importante actualmente. Antes no teníamos esa mirada porque la familia estaba mucho más tiempo en la casa, pero claro, hoy día, que es la realidad del docente como de cualquier familia, los padres salen a trabajar ambos, entonces quedan al cuidado de alguien o de un abuelo, un tío, y no es lo mismo. Entonces por ahí hace falta contención, con cariño, y yo creo que con eso logramos por ahí conquistar. Ojo, hay otras problemáticas que también atraviesan, las adicciones, los problemas de violencia intrafamiliar también se ven reflejados en la escuela. Y bueno, nosotros trabajamos en redes, siempre decimos que la escuela no es una isla. Entonces tenemos la suerte que en la ciudad también contamos con el apoyo del DICEPA provincial, también con instituciones del medio, los centros de apoyos pedagógicos municipales, y bueno, instituciones que colaboran para sostener a ese chico y contener, ¿no? Claro, no es la labor de la escuela educar, pero lo tiene que educar porque muchas veces la maestra es casi la madre del chico, ¿no? Exactamente, el conocimiento actualmente está en todos lados. El docente lo que hace es tratar de desarrollar las competencias en ese chico para que pueda tomar lo más adecuado para desarrollarse como persona, pero para poder que ese chico aprenda también está la parte humana, que es lo que no tenemos que descuidar. No es fácil cuando el docente también, porque hay que conquistar a todos, desde parte de la gestión hay que conquistar al docente que quiera enseñar, al alumno que quiera aprender y la familia que acompañe. Es un trabajo arduo, pero yo creo que poniendo el esfuerzo de todos y el apoyo de todos, porque nosotros necesitamos el apoyo de la familia y la sociedad. No es todo lo que se ve, hay muchas historias de docentes que no se ven solo los reclamos, se ve el docente en la calle reclamando su sueldo, pero ese docente tiene historias de alumnos que fueron casi hijos, así que yo creo que... Sí, muchas veces ya están reclamando otra vez el sueldo y no saben la gran tarea, porque el chico hay que enseñarle y educarlo cuando son chicos, ya cuando son más grandes ya es más difícil, ¿no? Y es más difícil, la familia también tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde, porque a veces a la escuela se le exige mucho, pero el primer lugar donde aprenden educación es en la casa. Claro. Y nosotros necesitamos, que por ahí se desdibujó un poco en el tiempo el papel del docente. El otro día veía un meme que mostraba que antes el tutor venía a preguntar, el docente le decía y se iba y le reclamaba al hijo. Sí. Ahora el hijo habla con el tutor y viene y nos reclama a nosotros. Sí, incluso han tenido episodios de violencia los docentes, ¿no? Sí. Y esto de alguna manera va socavando la parte interior de los docentes. Vos ves que algunos están ya un poco cansados de todo esto, o ellos van también poniendo todo lo que tienen para... Bueno, ahí tendría que hablar de lo que veo y lo que percibo. Personalmente, el docente
hay distintos docentes. El docente que estudió por vocación y el docente que estudió porque no tuvo otra salida. Para tener una salida laboral. Exacto, entonces no podemos meter a todos en la misma bolsa. Lo que sí, yo veo que el docente actualmente toma y sabe que tiene que capacitarse, porque el alumno de hoy es demandante, te exige, vos no podés quedar parado delante de un alumno sin respuesta, entonces estás a la par del niño, aprendiendo, capacitándote, y bueno, no son tiempos fáciles, pero lo que se percibe acá en la ciudad, todavía el docente tiene esas ganas de capacitarse y sentirse acompañado también. Sí. Además hay una brecha tecnológica, porque el chico domina la tecnología, sí, el que la tiene, y después el docente ya es una persona... Eso fue un gran desafío para nosotros. Un gran desafío, ¿no? Sí, más en pandemia. Sí, Tuvimos que aprender a comunicarnos virtualmente. A los docentes más nobles no les costó tanto, pero a los que ya aprendimos a enseñar en el salón, fue muy difícil comunicarnos a través de una pantalla, de un teléfono. Pero bueno, se va haciendo. Se va haciendo, sí, huella al andar, como sí, dice. Dora, ¿cómo fue la fiesta? Yo estuve ahí, muy linda fiesta. Contanos algo de cómo fue la fiesta de aniversario. Y la verdad es que para nosotros fue muy satisfactorio. Se acercaron muchos alumnos a participar, exalumnos. Vi que había alumnos, ¿no? Sí, habían muchos exalumnos, autoridades, que es muy importante, las autoridades, tanto a nivel provincial como municipal, a instituciones, porque tenemos que decir que todo lo que se logra de la escuela también, que es algo que muchos dirán no le corresponde al maestro, al directivo de la escuela, pero nosotros, la escuela se sostiene también a ese trabajo arduo de hacer beneficios, de recaudar fondos para que la escuela esté como esté, ¿no? Y los comercios de la ciudad siempre colaboraron con nosotros. Así que nosotros agradecemos, salió todo lindo. Bueno, Dora, algo que no te pregunté, algo que quieras agregar. Primero que te agradezco la invitación, y la Escuela 84 es una escuela a la cual invito a todos, a aquellos que quieran recorrerla, a los exalumnos. Una escuela abierta. Una escuela abierta y una escuela que tiene mucha historia. Que si vos ves como que quedó en el tiempo y parece, no, es una escuela de mucha historia y que está abierta y está creciendo, así que nosotros estamos trabajando arduamente, y lo bueno es que el exalumno que vuelve colabora, te cuenta su historia, se ofrece, así que confiamos que vamos a seguir creciendo. Además es una escuela democrática, ahí se vota. Exactamente, ya llegó el informe que el 11 de junio se vota en la escuela. Se vota. Sí. Bueno, muchas gracias, Dora, por haber venido, y en cualquier momento seguimos con la charla de tu escuela, y te felicito por la tarea que está a través tuyo a todos los maestros y personal de allí, de esa escuela, por la tarea que están llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, yo presenté una nota en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, la presenté hoy, acá está, al señor Cali Sánchez, presidente del Consejo Deliberante de Mercedes Corrientes, de mi mayor consideración. Cali es una persona muy atenta, muy amable, muy receptiva, Y bueno, acá está la nota con la firma, lo que hayan recibido, y me dijo, y dice la nota: me dirijo a usted, y por su intermedio, a ese cuerpo deliberativo, en mi carácter de periodista, escritor y como ciudadano mercedeño, para que, si lo considera pertinente y de interés, soliciten informes de cuál fue la razón para que el centro de diálisis oportunamente inaugurado
por las más altas autoridades provinciales y municipales, con gran repercusión periodística, adjunto documentación, le mandé todas las fotos cuando esto se inauguró, ahí están las fotos, yo lo había publicado en la revista Mercedes, está el entonces gobernador, está el intendente de la ciudad y otras autoridades. Bueno, entonces envío documentación pertinente probatoria. Dejara de funcionar en el Hospital Las Mercedes, desprotegiendo a las personas que necesitan el tratamiento de diálisis para conservar su vida. Mercedes espera una respuesta. Porque yo había publicado entonces recientemente en mi página digital, la salud es importante. ¿Qué pasó con el servicio de diálisis del Hospital Las Mercedes de Mercedes Corrientes? Esto lo aclaro porque las páginas digitales llegan al mundo. Entonces hay que aclarar dónde estaba ese servicio de diálisis. Inaugurado en el año 2013, que es de absoluta necesidad. Funcionó un tiempo, luego fue trasladado a otra localidad, dejando a los pacientes de Mercedes sin ese servicio de vital importancia. Bueno, aclaro que la diálisis es para las personas cuyos riñones no funcionan. Entonces se le hace la diálisis, que es como un riñón que funciona fuera del cuerpo de esa persona y le limpia de todas las impurezas, es decir, hace la labor que hace normalmente un riñón sano. Y eso se debe hacer cada 2, 3 días, 4 días, algunos lo hacen un poco más o menos, no sé, pero es de vital importancia. Y ahora los pacientes tienen que viajar a Curuzú. Yo no sé quién se hace cargo o si alguien se hace cargo de esos gastos, si la obra social, creo que la intendencia algo también ayuda, pero tienen que viajar. Estas personas están enfermas, tienen una grave afección, tienen que ir a alguna otra localidad. Entonces, dice que en la actualidad donde estaba instalado el servicio de diálisis es una sala de espera. Allí se habilitó una sala de espera. Todo lo que estaba equipado, todo lo que allí se inauguró con una ceremonia rimbombante, con discursos y demás, nada de eso queda. Queda solamente el espacio y entonces se ocupa como una sala de espera. Entonces, como dice, una gran ceremonia inaugural, mucha difusión con la asistencia de las más altas autoridades. Ahora, nada de nada. Los pacientes deben trasladarse a otras localidades a fin de recibir este imprescindible tratamiento para su existencia. Bueno, entonces esto, como dije, fue publicado en la revista Mercedes en el año 2013, de cual yo fui director y editor. Lo que fue publicado es eso que se ve ahí, ¿no? La inauguración de este servicio de vital importancia. Y cuando yo publiqué esto recientemente, dice el señor Valentín Bullone: acá en Mercedes invierten plata provincial en un equipo de básquet muy costoso y no invierten en la salud para todos los mercedeños. Porque si ya estaba el lugar físico y todos los aparatos, ¿por qué no se pudo mantener? Se pregunta este señor. ¿Por qué pueden mantener un equipo de básquet de muchos dólares y no pueden mantener un lugar en donde se hace diálisis muchos mercedeños y de localidades vecinas? Otra persona, Gladys Córdoba, una señora, dice: qué irresponsables los que enviaron a otra localidad. Omar Velázquez dice: muy importante tu artículo, Chechel, indudablemente muy necesario al comentar cosas tan importantes para Mercedes. Bueno, entonces esto era
un servicio de diálisis que quedó en la nada. El programa anterior habíamos hablado sobre el tema del centro de la sanitaria, que era un hospital de niños, donde las parturientas, las señoras próximas ya a tener sus bebés, se podían ya internar y esperar al bebé, las que venían del campo más que nada. Bueno, no se sabe por qué, alguien tomó la resolución de que esto se una con el hospital. Y ahora con la pandemia, como estábamos hablando recién, con la señora directora de la escuela, que ellos han tenido graves problemas, bueno, todo el mundo con la pandemia, ahí donde había gente infectada con esta enfermedad, tenían que ir las señoras a tener sus chicos, y tenían que ir prácticamente sobre el momento de tener, porque no querían que se contagien. Bueno, realmente Mercedes va perdiendo muchas cosas, a pesar que dicen que está creciendo, que todo lo demás, hemos perdido el centro materno-infantil, perdimos el servicio de diálisis en la salud. Parece que entre los planes políticos la salud no está en primer momento. Bueno, ahora vamos a ir entonces a un chamamé. Volver en guitarra, por Juliana Gallipoliti y Franco Perrone. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios Supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, y aunque me duela con cuchillos me tallarán. Y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las barras, con acordeonas y un rasgar chamancero. Con la ronda me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa,
surgen sus nombres, cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela, con cuchillo me tallará. Y cuando troce mi madera un carpintero, en vez de muebles se dedique a hacer guitarra, para estar junto a mis amigos en las barras, con acordeones y un rasguear. Llámame cero. Bueno, entonces esto fue el chamamé Volver en guitarra, por Juliana Gallipoliti y Franco Perroni. Como digo siempre, la música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Ahora voy a ir a la telenovela Justicia. Te lo dejo, es como si te dejara una parte de mí, un poco de mi espíritu. Te lo dejo porque ya no me pertenece. Un hombre postrado, un hombre moribundo, no merece tener una escopeta como esa. Está cargada con un cartucho que yo mismo hice. Ojalá no tengas que usarla, pero si se presenta la oportunidad antes de apretar el gatillo, tómate tu tiempo para pensar. Pero una vez que tomes la decisión, no lo vuelvas a pensar. No te arrepientas, úsala, aprieta el gatillo sin miedo, sin vacilar, pensando que es la mejor decisión. Padre e hijo se miraron en silencio, parecían que las palabras se habían terminado. Joaquín se abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, recién en el último abrazo, se dio cuenta cuánto lo quería, cuánto lo había querido. El trabajo, las ocupaciones no le habían dado tiempo de darse cuenta del amor que le tenía, de lo mucho que lo necesitaba. Decían que un hijo es la prolongación de uno mismo, ahora Joaquín comprendía. Él iba a morir, pero no del todo. Una parte grande de su ser iba a quedar en la tierra. En la otra vida extrañaría al muchacho, como había extrañado a esta, a su mujer. Joaquín juntó sus últimas fuerzas y volvió a abrazarlo. Era como abrazarse a sí mismo. No había diferencia, deseó que ese momento no pasara jamás. Pero como todas las cosas de la vida, pasaban rápido. Haceme el favor, Mario, de decirle al cura que pase. Ya llegó mi hora. Y en verdad había llegado. Los hombres del campo conservan sus tradiciones. Son hombres fieles a su pasado. Esta realidad casi sublime hace que muchas generaciones pertenezcan a un mismo color político, compren en un mismo almacén, se atiendan con un mismo médico y con sus descendientes. El entierro de Joaquín fue igual que todos los entierros de campo, una ceremonia calcada de muchas otras ocurridas en estos tiempos o en otros tiempos. Todos los vecinos pararon sus tareas y vinieron a ayudar. Se mató una vaca, asado y abundante vino. Las lloronas se lamentaban monótonas y continuamente. Joaquín fue enterrado junto a su mujer bajo el mismo y frondoso árbol, a una misma profundidad. Algunas lágrimas asomaron en los ojos de Mario, cuando las primeras paladas de tierra cayeron sobre el cajón. La tierra que golpeaba el ataúd parecía golpearlo también a él. Era como si le dieran fuertes palmadas en la espalda. En aquel momento no supo por qué
es que recordó unas palabras de su padre: si tenés que usarla, úsala, tómate tu tiempo, pero una vez que lo decidas, úsala, úsala. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Podía ser una reacción común o podía ser algo premonitorio. Mario se sintió solo, sin su padre, era una soledad física. Cuando murió su madre sintió otro tipo de soledad, una soledad espiritual, un vacío por dentro, una sensación extraña y angustiante que no pudo descifrar, un dolor continuo y constante, acentuado por la soledad del campo. Esto era distinto. Por un lado significaba una liberación. Su padre siempre había estado junto a él, dándole instrucciones, enseñándole, reprendiéndolo. Ahora ya nadie le ordenaba nada, nadie lo miraba fijo, ya no tenía que rendir cuentas de sus actos. En el fondo tenía un resentimiento contra su padre, que había preferido los choclos a su estudio, que no le importaba cuán fuerte era el sol o cuán intenso era el frío. Las cosas había que hacerlas o hacerlas. No había alternativa. Libertad. Eso es lo que tenía ahora. Araba si quería, sembraba si quería, se levantaba a la hora que quería. Era una situación maravillosa, pero también peligrosa. Tenía sus problemas. En algunas cosas hubiera preferido que su padre siguiera tomando las decisiones. El doctor Malvares se había abrazado con Mario en pleno entierro y casi llorando le había dicho: pobre tu padre, pobre, qué pérdida para todos, qué pérdida irreparable, cuánto lo siento. Él, cuando venía a mi escritorio, me decía: doctor, yo quiero que usted se ocupe del juicio sucesorio, si algo me llegara a pasar. Yo le decía: pero Joaquín, usted es un hombre muy fuerte. Y él me decía: lo era, ya no lo soy. Bueno, hijo, pero así es la vida. No te preocupes por el juicio sucesorio. Anda por el estudio para firmar el poder. No te preocupes, no te preocupes. ¿Usted conocía a mi papá, doctor? Éramos como hermanos. Éramos como hermanos. Bueno, esto entonces es otro de los capítulos de justicia. Ahora vamos a ir a la leyenda del sauce llorón. El sauce llorón es un árbol que se suele ver en muchas partes del NEA argentino. Por sus grandes dimensiones, no se encuentra tanto en la vía pública, sino más bien en parques y en las innumerables zonas de la costa. Su inigualable sombra es una gran aliada en el caluroso verano santafesino de todas las provincias. Es raro que alguien no identifique de qué árbol estamos hablando cuando hacemos referencia a un sauce llorón, pero igual vale una breve descripción. El sauce llorón alcanza un tamaño mediano a grande, con una altura de hasta 20 a 25 metros. 20 a 25 metros. El tronco es robusto, de corteza color marrón grisáceo, sobre las largas y flexibles ramas, de las cuales las más delgadas son de color verde, olivo o marrón, crecen hojas caducas y alternas que se caracterizan por su forma de lanza, es decir, son largas y delgadas
y lucen un color verde claro, miden entre 4 y 16 centímetros de longitud y poseen bordes dentados. Las flores crecen sobre unas inflorescencias llamadas amentos, parecidas a espigas. Es una especie nativa del norte de China y con el transcurso de los años fue llevada a otras partes del mundo. Entonces, es una especie nativa del norte de China y con el transcurso de los años fue llevada a otras partes del mundo. La leyenda. La que no lloraba. Isapi era una joven india muy hermosa, hija de un jefe de la tribu. Hablamos de algunas de las etnias autóctonas que poblaban lo que hoy conocemos como la provincia de Santa Fe. La belleza de Isapi solo podía compararse con la dureza de su corazón. No amaba ni compadecía a nadie. La llamaban la que nunca lloró, porque jamás rodó una lágrima de sus profundos ojos negros. Cierta vez, una crecida del río lo inundó todo, absolutamente todo, tal como sigue pasando en esas tierras. El agua arrancó las viviendas y se llevó para siempre a mucha gente de su tribu. Pero Isapi no lloró. Todos comenzaron a pensar que ella era la causa de tantas desgracias. Y una hechicera dijo que solo las lágrimas de Isapi calmarían los dioses. Muchas otras desgracias ocurrieron. La tribu quedó reducida a unas pocas mujeres y a un puñado de combatientes. Se refugiaron todos en la selva. Estaba con ellos Isapi, pero en sus ojos no brillaba una lágrima. Fue entonces cuando la hechicera invocó al Señor de los Maleficios y le contó lo sucedido. Él mandó a llamar a Isapi e inmediatamente los guardianes la llevaron al palacio. Ella no sabía por qué la habían llamado y le dijo al Señor: ¿por qué estoy aquí? Y él le dijo: porque quiero hablar contigo de tus sentimientos. Y le dio una poción para poder llorar, pero te convertirás en un árbol. Ella tomó la poción y empezó a no oír nada de lo que estaban hablando. Fue metiendo los pies en la tierra y su cabello comenzó a convertirse en ramas de las que colgaban las hojas. Isapi, poco a poco, se fue convirtiendo en un sauce llorón. Bueno, entonces esta es la leyenda de el sauce llorón. Vamos a ir ahora a las cautivas. Esto es del libro Amantes, cautivas y guerreras de Marta de París, una gran escritora, una gran persona que falleciera ya hace un tiempo, no mucho, que en estos días se le rindió un gran homenaje allí en la Feria Internacional del Libro. La mujer paraguaya, víctima de la llamada Guerra Grande de la Triple Alianza, requiere un capítulo especial por la forma heroica con que hubo proclamado su derecho a defender la verdad y conducirse conforme a los dictados de sus convicciones. Entre la angustia de la persecución y la tortura del procesamiento de la última pena, las mártires paraguayas se convirtieron en ejemplos dignos de ser conocidos. Es notable el coraje cívico con que la mujer ha guardado los valores que le son caros, los que ella apetece y ama, hasta en tiempos de guerra. Con esa valentía enfrentó la ideología tradicional
del régimen del mariscal Francisco Solano López y las condena a muerte. ¿Cuál era el crimen en la mayoría de los casos? Ser la esposa o parienta de presuntos adversarios, conjurados o disidentes de la política de Solano López, denominadas residentas, destinadas y traidoras por el historiador paraguayo Guido Rodríguez Alcalá. No hay cifras ciertas del número de mujeres que murieron bestialmente lanceadas, degolladas o azotadas, blanco objeto de venganza pasible de la aplicación de un absurdo criterio familiar. No estuvieron exentas ni las hermanas, ni la madre del dictador, doña Juana Carrillo de López. También las ejecutaron, también las lancearon. Pueden cintarearlas con algunos golpes, ordenó el hijo a uno de los miembros de los tribunales, Silvestre Aveiro, pero la cuestión tuvo que interrumpirse porque la anciana se desmayó a los primeros golpes y se temió por su vida. Nos cuesta creerlo. En sus memorias, Aveiro, cómplice de la tremenda represión, confiesa haber golpeado a la madre de López, lo cual fue ratificado en sus declaraciones prestadas a los aliados cuando fue capturado. Esta y otras insólitas ejecuciones le valieron al mariscal el mote de Nerón americano. Al mariscal Mario Francisco Solano López se le decía el Nerón sudamericano. Estimamos que las órdenes emanadas de puño y letra del presidente contenían el catecismo del arte de someter despóticamente y enseñar a obedecer con sangre. Sentados en estos antecedentes, obviamente el trágico éxodo de Asunción y la sistemática evacuación de la población civil, que implicaba alarmas perentorias, renunciamientos y emigración segura de familias respetables tanto por su poder económico como de su posición social. En general, una amarga condena de violencia, penurias y privaciones tuvieron que padecer las destinadas paraguayas siguiendo la marcha del ejército. El continuo desplazamiento de las tropas era parte esencial de la táctica de López. En su avance el enemigo no debía hallar alimentos ni recursos de ninguna especie. En cada paraje, en cada lugar, las desgracias peregrinas, en medio de frecuentes lluvias o bajo un sol abrasador, debían construir sus precarias viviendas y procurar el diario sustento. De aquí en más, como hiciéramos con las prisioneras correntinas del capítulo precedente, nos referimos a alguna de las víctimas anotadas concienzudamente por el citado historiador paraguayo en la compilación que nos ha servido como fuente principal de trabajo. Bueno, entonces esto es otro de los capítulos de Amantes, Cautivas y Guerreras, de Martas de París. Ahora voy a ir a un poema, Pinceladas correntinas. Allá en Corrientes, cuando en la tarde va agonizando el sol estival, trae la brisa, cual melodía, el canto dulce de algún zorzal. Arrulla, triste, una tortolita,
y en los esteros, grita el chajá, como anunciando que ya la noche tiende su manto de oscuridad. Mas de repente se ve hacia el este que se aparece el disco lunar y al elevarse con arrogancia se ha retratado en el Paraná. Ya es de noche y cruza volando con su agorero grito el Ojocó, mientras invade por esos montes un misterioso y suave rumor. Entre las sombras de una isleta, quejándose triste Uñacurutú, y su doliente eco se mezcla con el lamento del Urutaú. En altas horas reina silencio, dormita todo en el Iberá, solo se escucha de vez en cuando croar de sapo en el pajonal. Bueno, entonces esta es Pinceladas Correntinas. Ahora vamos a ir precisamente al chamamé Pinceladas Correntinas por Coqui Marola. La tarde muriendo, empieza a gritar los campos mientras el viento, temblando sus cuerdas, le cuelga en la maca un canto que es un lamento que va rodando entre carillas y ceibos. Allí el amor se convierte en verbo, donde latente siempre está, como si el beso de aquella flor durmiera el sueño de eternidad. Todo es color, alegría y fiesta, con dulces sones de maracá, como un manojo de aurora fresca, como un puñado de agua por ahí. Sus moños muy rojos, mostrando tan las achiras, hombre de tala, y fuerte y hermoso. Hay un ranchito escondido entre los sausales, rodeado de cañaverales, y un cantarino arroyito. Allí el amor se convierte en verbo, donde latente siempre estará, como si el beso de aquella flor durmiera el sueño de eternidad. Todo es color, alegría y fiesta, con dulces soles de maracá, como un manojo de aurora frescas, como un puñado de agua por ahí. Bueno, fue el chamamé Pinceladas Correntinas por Coqui Marola. Bueno, ya estamos finalizando este programa. Nos queda para el próximo La Jarra Loca y La Jarra Atómica. Hace mucho tiempo se venía hablando de La Jarra Loca y cuando comenzó a cobrar vidas de adolescentes nos empezamos a preocupar. La Jarra Loca tiene un problema grave. Las supuestas drogas usadas, no mezcladas, claro está, son de venta libre. Bueno, esto lo vamos a abordar entonces en el próximo programa. También vamos a hablar sobre el mercado municipal, cómo funcionaba el mercado municipal, cuál era su relación del mercado municipal con el matadero municipal. Vamos a abordar este tema
porque recientemente, el viernes, fue que se anunció, se presentó la maqueta, donde el mercado municipal va a ser absolutamente reformado, va a ser como una especie de shopping, obviamente mucho más pequeño, y bueno, va a tener lugares, va a haber 30 y pico de lugares para negocios. Bueno, después vamos a dar entonces todas las precisiones respecto a eso. También vamos a hablar de algunos de las personas que estuvieron en ese mercado, el señor Beto Caran, el Milango Miralle, quien era carnicero, también el señor Franco, pero esto lo vamos a abordar en el próximo programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y que lo vamos a cargar en YouTube para que quede allí como un archivo. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.